Hay una correlación entre exportación de combustibles fósiles y regímenes autoritarios. La energía se democratiza y la gente quiere controlar lo que consume. Estoy convencida. Europa puede convertirse en el faro que guía al mundo hacia la transición ecológica. No nos queda mucho tiempo para evitar la catástrofe climática. Debemos luchar para impedirla. Soy optimista. Creo que lo lograremos. La energía es el motor del estilo de vida moderno. Sin energía sería imposible producir alimentos, fabricar productos, comunicarnos, trabajar o desplazarnos. La guerra en Ucrania nos recuerda de una manera dolorosa el precio de nuestra dependencia energética. Durante años, nuestra prosperidad se ha construido sobre una energía barata e importada. Energías fósiles no renovables que han desencadenado el cambio climático. Para evitar una catástrofe ecológica, Europa se ha marcado como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2050. El tiempo apremia. Nuestro continente debe cambiar radicalmente su manera de producir y consumir energía. Pero ¿cómo liderar la transición energética en una época tan convulsa? En 2020, en Europa, tras los sucesivos confinamientos, las emisiones de CO2 solo disminuyeron un 7%. Ese porcentaje es la reducción de emisiones que debemos lograr cada año para alcanzar el objetivo marcado por el Acuerdo de París sobre el clima. Que la temperatura media no aumente más de 2 grados centígrados de aquí a 2030. ¿Lo lograremos? Estamos en la costa de Atenas. Este navío viene a descargar gas licuado proveniente de Nigeria, que servirá para abastecer el consumo del país durante 2 semanas. Los metaneros desfilan por aquí todo el año provenientes de Qatar, Argelia y cada vez más a menudo de Estados Unidos. Aunque hasta ahora casi todo el gas consumido en Grecia provenía de Rusia. Control, ¿me recibes? Aquí Control, te recibimos. Amarra del navío. Brazos de descarga y pasarela. Este es el centro de control de alta seguridad de los almacenes de gas en Grecia. Todos los países europeos tienen al menos un centro de este tipo. Son fundamentales para garantizar el suministro en todo el continente. Veo que hoy no hay llegadas de Sidirocastro. ¿Por qué no importamos gas de Bulgaria? La estación está cerrada por las operaciones de mantenimiento en la red búlgara. Entonces tenemos 3 puntos de entrada operativos en vez de 4. Exacto. ¿Los tanques están bastante llenos? Sí. Entonces podremos satisfacer la demanda, incluso durante las operaciones de mantenimiento. Europa siempre ha tenido una especie de punto débil, si podemos llamarlo así, ser un gran importador de energía. Sin duda ahora existe una voluntad con más peso. La Unión Europea ha tomado la contundente decisión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular la dependencia del gas ruso. Hasta el comienzo de la guerra en Ucrania, el 40% del gas y el 30% del petróleo consumidos en Europa provenían de Rusia. El 60% de las necesidades energéticas de nuestro continente se cubren gracias a la importación y la tendencia no parece ir a la baja. Aquí vemos todos los petroleros y metaneros que navegan por las costas europeas en una semana. Muchos vienen de países de Oriente Medio a través del Canal de Suez. Estos son todos los gasoductos que transportan el gas que proviene de Siberia, África del Norte y del Mar del Norte. Estas redes de abastecimiento muestran el calado de nuestra dependencia energética, una dependencia que va mucho más allá de las fronteras de nuestro continente.
Europa paga un alto precio político para saciar su sed de gas y petróleo. ¿Cuántas guerras ha costado garantizar nuestro abastecimiento de energías fósiles en Oriente Próximo, el Cáucaso, África e Irak? ¿Cuántos contratos se firmaron para construir estos gasoductos? Y se firmaron con reyes, dictadores y burócratas soviéticos cuando la URSS empezó a vender gas a Europa occidental. ¿Acaso la guerra en Ucrania cambiará el curso de esta historia? Como consecuencia de esta guerra, el controvertido gasoducto Nord Stream 2, que debía permitir a Alemania importar más gas y reducir así el consumo de carbón, no llegará a inaugurarse. Este gasoducto solo habría servido para incrementar la dependencia alemana del gas ruso. Para Maria Galli, si los países europeos coordinan sus esfuerzos, pueden encontrar alternativas al gas ruso. Esto significa, en primer lugar, que debemos aumentar en la medida de lo posible la capacidad de otros gasoductos ya existentes y de otros países productores conectados a la red de gasoductos, en concreto Noruega y África del Norte. Europa ha invertido mucho en una red de gas bien interconectada. Austria, por ejemplo, es un país de tránsito para el gas entre Rusia e Italia. Las inversiones realizadas permiten que la red funcione en ambos sentidos. Y gracias a eso, ahora Austria puede recibir gas proveniente de Italia y de África del Norte. Disponer de una infraestructura bien desarrollada permite gestionar situaciones complejas. A pesar de tener infraestructuras sofisticadas, Europa no puede reducir su dependencia de gas a corto plazo. Para reemplazar el gas ruso, Europa tendrá que aumentar las importaciones desde Estados Unidos y Qatar. No hemos reducido nuestras necesidades en gas y petróleo. Necesitamos petróleo para alimentar nuestros coches con gasolina, asfaltar las carreteras por las que circulan, fabricar neumáticos y también producir plásticos, cosméticos, abonos e incluso medicamentos. El gas también se utiliza en numerosos procesos industriales para calentarnos y para cocinar. Es fundamental para producir electricidad, sobre todo en países como Alemania e Italia, donde ya han cerrado las centrales nucleares y quieren cerrar también las de carbón. Por eso el precio de la electricidad está estrechamente ligado al del gas. De hecho, una central de gas emite de media 2 veces menos CO2 que una central de carbón. Por eso, Maria Galli cree firmemente en el papel del gas para luchar contra el cambio climático. ¿Pero acaso es realmente una etapa necesaria en la incipiente transición energética? Actualmente nos encontramos en una encrucijada porque hay un gran debate en torno al futuro de los sistemas energéticos descarbonizados. Sin duda, las fuentes de energía eólica y solar se desarrollarán cada vez más, pero aún no se puede almacenar la electricidad más de un día. Necesitamos una forma de energía que se pueda acumular. Por ello, si queremos alcanzar la descarbonización de Europa del Este y del sudeste europeo, necesitamos gas. En Alemania, muchos no están de acuerdo, sobre todo entre los jóvenes. Las grandes empresas y los gobiernos nos venden el gas como si fuera una alternativa verde. Pero debemos luchar contra ello. Desde hace décadas, los gobiernos de todo el mundo, Europa incluida, se han cruzado de brazos ante la emergencia climática. Es la prueba de que nuestra única opción es tomar las riendas. Aquí en Brunsbüttel, cerca de Hamburgo, durante el verano de 2021, numerosos movimientos ecologistas como Fridays for Future y Ende Gelände se movilizaron para oponerse a la construcción de un nuevo terminal de metaneros. Esta zona portuaria ya acoge múltiples industrias relacionadas con la transformación del gas, una refinería, un fabricante de abonos y varias subcontratas de automóviles. Estas instalaciones ilustran varias décadas de políticas energéticas. Mientras el gas era económico, a las industrias no les interesaban las energías renovables.
Y más teniendo en cuenta que para mantener bajo el coste de la energía en ciertos sectores industriales, Europa y los países europeos han subvencionado generosamente la producción y el consumo de hidrocarburos. La economía alemana depende en gran medida del gas, y ello supone un gran problema que solo podremos resolver desarrollando las energías renovables. Actualmente las energías renovables resultan menos caras que las energías fósiles que, por su parte, siguen recibiendo subvenciones. No podemos hacer concesiones. No nos queda mucho tiempo para evitar la catástrofe climática. Lucharemos para evitar la catástrofe. Yo soy optimista. La guerra en Ucrania ha eclipsado a la emergencia climática, dejándola en segundo plano, pero el cambio climático no se detiene. Aquí en rojo vemos las Dirty 30, las 30 centrales de carbón más contaminantes de Europa. Todos los expertos están de acuerdo, hay que cerrarlas cuanto antes si queremos mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Esta es Bełchatów, en Polonia, apodada la asesina del clima. Se trata de la mayor central de lignito del mundo, la mayor fuente de emisiones de CO2 en Europa y la mayor fuente de contaminación del aire y el agua. Cerrar Bełchatów no será fácil. Gracias a estas minas a cielo abierto, Polonia lleva años siendo autónoma en energía. Actualmente el 80% de su electricidad proviene del carbón y 80.000 mineros viven de ello. Uno de mis pasatiempos es correr por esta región, detrás de la mina en la que vertían los residuos. Es una barbaridad, pero resulta un buen sitio para correr. Durante 30 años, Jerzy Hubka ha sido minero y está orgulloso de ello. Su padre también lo fue. Desde que se jubiló, su hijo Rafael ha tomado el relevo. ¿La mina de Makosovy está por ahí? Eso es. Makosovy ha cerrado, mientras que Bielsovice sigue en activo. Está previsto que Ruda cierre entre 2029 y 2034. Yo trabajo en la mina de Nurosigovice. Se ve ahí a lo lejos. Está bien. Me gusta mi trabajo. Es un lugar formidable. Mis compañeros son maravillosos. Es un placer trabajar ahí. Hasta la jubilación. En esta región tenemos carbón y habrá que aprovecharlo mientras dure. Para tener una buena calidad de vida tenemos que seguir extrayendo el carbón. Es la razón de ser de Silesia y espero que siga siendo así mientras quede carbón. Cerrar las minas no solo significa perder un empleo bien pagado, sino también su identidad. Podemos decir que nos han sacrificado en el altar de la transformación. Nuestra región, Silesia, ha alimentado a Polonia durante décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las minas de Silesia ayudaron a reconstruir Varsovia. Gracias a ellas se fabricaron materiales de construcción. Varsovia se reconstruyó con el dinero del carbón. El carbón fue la base de la economía polaca hasta finales de los años 80 y comienzos de la década de 1990. Europa se ha enriquecido con el carbón y le debe su revolución industrial. Esta era acaba y muchas minas en Europa se han reconvertido en parques de atracciones e incluso en museos. Pero en Polonia, Alemania y Rumanía, la extracción del carbón aún no ha pasado a la historia. En nombre del carbón, se siguen destruyendo pueblos, bosques y prados. Desde una perspectiva climática, debemos cerrar las minas inmediatamente.
Pero para los mineros todo esto va demasiado rápido. Muchas minas han cerrado. Algunos se han suicidado, otros se han dado a la bebida y han acabado siendo alcohólicos. Sin duda hay un gran resentimiento, rabia. Si queremos hablar de una transformación justa, creo que no es el momento. Más bien todo lo contrario. Jerzy ha empezado a ser consciente del dilema en el que vive toda su región y no ha dudado en buscar respuestas alternativas. Nos reunimos aquí. Greta se sentó en esta silla. Me hizo sentir que realmente le importaba nuestra situación. En 2020, Jerzy se reunió con la activista Greta Thunberg. Sus compañeros no apreciaron este encuentro. Al contrario, algunos lo consideraron una traición. ¿Solo porque hemos hablado con los ecologistas? ¿Por habernos reunido con Greta somos los malos de la película? En primer lugar, no se habla de clima con los mineros, al menos no en Silesia. La ecología es el mayor enemigo del minero. Así que no se habla del tema con ellos. Cuando se habla de clima, los mineros saben que significa cerrar las minas. Es así de sencillo. ¿Qué quería saber Greta? Quería saber qué pasará con nuestras tradiciones. Darek, tú estabas ahí. Hablamos de eso, ¿no? Le preocupaba el futuro de nuestra región y sus habitantes. Algunos mineros no están preparados para el cambio. Pero si los cambios ocurren de todas formas, habrá que respetar el trabajo de los mineros. Me preocupa el cambio climático. Antes teníamos inviernos normales, pero ahora prácticamente han desaparecido. En verano hay tormentas violentas. Eso no pasaba antes. Sé que como minero puedo estar dañando el medio ambiente y no quiero hacerlo. Repito, la cuestión es lograr una transformación justa para todos. La crisis provocada en 2022 por la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría retrasar el final anunciado para el carbón en Europa sin duda hasta 2030. Este revés nos hace replantearnos nuestra manera de producir y distribuir la energía y también nuestra forma de consumirla. Actualmente en Europa el 10% más rico emite 6 veces más CO2 que el 50% más pobre. ¿Cómo reducir esta escandalosa desigualdad? Sobre todo si tenemos en cuenta a todos aquellos para los que la energía es un lujo, y son muchos. Aquí es donde viven Valmenka y Boyko Ivanov, un apartamento mal aislado en el este de Bulgaria. Los dos son obreros. Durante la pandemia y los sucesivos confinamientos han convertido su casa en la escuela para sus niños. 14 más 25 igual a 39. Solo encendemos la calefacción cuando bañamos a los niños. La dejamos hasta que se duermen. Después la apagamos. Llevamos el abrigo puesto todo el rato. Dormimos con el abrigo puesto. No tenemos lavadora, lavaplatos, ni electrodomésticos que consuman mucha energía. Pagamos muchísimo. Aún así pagamos mucho. Toma, así. Cuando llegan las facturas de agua y electricidad nos preguntamos cómo es posible. No sé cómo saldremos adelante. La pobreza energética afecta a 55 millones de europeos, el 10% de la población del continente. Y este porcentaje aumenta con cada nuevo pico en el precio de la energía. La manera en que producimos la energía refleja nuestro estilo de vida. En ese sentido, la velocidad de la transición energética dependerá de nuestras elecciones políticas, individuales y colectivas.
Cuando me licencié en ingeniería, pensé, ¿qué puedo hacer que tenga sentido para la vida colectiva? Y descubrí las renovables. Empecé a trabajar en las regiones en las que eran más necesarias. Nos centramos en la energía solar en zonas aisladas de las redes eléctricas. Trabajé en África del Norte y Oriente Próximo. Actualmente, Samuel Ford trabaja para la cooperativa Enercop en los países del Loira. Se encarga de coordinar proyectos locales de energía 100% verde y renovable. Hemos instalado paneles solares en las marquesinas del aparcamiento. La energía que produzcan alimentará directamente los edificios administrativos del sindicato. Además, servirá para alimentar la sala de espectáculos que hay enfrente y el área de pasajeros de detrás. La energía se genera en el lugar en el que se consume, evitando pérdidas durante el transporte y la distribución. Hay cientos de aparcamientos como este en la región. La idea es demostrar lo que podemos conseguir en materia de producción local y que se replique a nivel municipal y local. Producir energía localmente nos permite reducir las importaciones, un paso más hacia la independencia energética. La próxima parada de Samuel, un grupo de agricultores que explotan 5 aerogeneradores. Lo mejor de trabajar con estos parques es formar a la población. Se trata de gente anclada en su territorio que lo conoce y puede entender lo que está en juego, como los daños relacionados con las instalaciones. A un operador industrial privado, esas cosas no le suelen preocupar. Con cumplir la normativa se conforma. Nosotros vamos mucho más lejos. Gracias a la implantación del parque y a cientos de inversores ciudadanos que se han movilizado, llegamos a los estudiantes, al resto de habitantes, y logramos una transición energética mucho más aceptable desde un punto de vista social. Pensamos que no basta con producir. También hacemos una mejor gestión de la energía en centros educativos, en pueblos y en diferentes estructuras para una mejor gestión de la energía global. Por ejemplo, no encender todos los dispositivos al mismo tiempo. Aislar bien la casa. La mejor energía es la que no consumimos. Hay que hacer las dos cosas. Producir energía está bien, pero consumir menos es aún mejor. La sobriedad energética es fundamental si queremos cumplir nuestro compromiso climático de aquí a 2030 y garantizar nuestra independencia energética. ¿Pero bastará con estos proyectos locales y descentralizados para lograr la transición energética de todo un continente? Si alguien conoce las imbricaciones entre la producción energética, la geopolítica y las cuestiones políticas, esa es Laurence Tubiana. En 2015, ella fue el alma de la elaboración de los Acuerdos de París durante la COP21. Si hubiéramos desarrollado las renovables más rápido en Europa, ya fuera la energía eólica o la solar, hoy seríamos mucho menos dependientes del carbón, el gas, el petróleo, en particular rusos. Hay un vínculo entre la seguridad del clima, la lucha contra el cambio climático y la seguridad de los países que quieren evitar la presión de los países exportadores de combustibles fósiles. Hoy se trata de Rusia, pero mañana podría ser otro país. Necesitamos una solución. A Laurence Tubiana le reconforta que la Unión Europea haya mantenido el Pacto Verde Europeo a pesar de la crisis de la COVID y de la guerra en Ucrania. Este ambicioso plan de inversión de 600.000 millones de euros tiene como objetivo que la economía sea más sostenible y más parca en recursos. El Pacto Verde Europeo es un auténtico proyecto de paz, un proyecto de paz que reforzará los regímenes democráticos, porque un proyecto de energía descentralizada hace avanzar a toda la sociedad a la vez. En Europa hay un país que destaca en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, Dinamarca. Hasta hace poco, este pequeño país nórdico era un gran productor de gas y petróleo. Actualmente todo el país se ha pasado a las energías renovables. La gran promesa de Dinamarca es la siguiente: mañana produciremos energía 100% verde y lo haremos sin necesidad de reducir nuestro consumo energético. Dinamarca puede demostrarle a Europa que es posible lograrlo, que se puede invertir en tecnologías verdes y que resulta rentable. Más que limitaciones molestas,
Esta decisión crea nuevas oportunidades. Para ser el primer país europeo en alcanzar la neutralidad de carbono, Dinamarca ha decidido basarse en el mayor consenso posible. Se ha convertido en una decisión colectiva que cuenta con el apoyo de toda la población y las industrias. En este periodo de crisis, la tarea a la que se dedica Glenda Napier a diario no es sencilla. Debe convencer a ministerios, empresas y universidades de que trabajen juntos para desarrollar tecnologías innovadoras. Y no hay tiempo que perder. Si en algún momento me desmotivo un poco con mi trabajo, basta con abrir un periódico y enseguida me doy cuenta de lo importante que es mi labor. Pero no puedo hacerlo sola, ni yo, ni mi organización, ni ninguna empresa individual. Estamos todos en el mismo barco. Tras haber invertido mucho, Dinamarca produce ya el 50% de su electricidad gracias a estos parques eólicos. El puerto de Esbjerg al oeste de la península se ha convertido en un centro industrial estratégico. 4 de cada 5 aerogeneradores offshore en Europa pasan por este puerto antes de su instalación en el Mar del Norte. Muchos parques eólicos se instalan desde aquí. Eso se traduce en nuevas capacidades para el futuro. Se trata de una industria en constante crecimiento. Los buques son impresionantes. Los pilares para anclar los aerogeneradores en el fondo marino también. Ahora más que nunca, debemos hacer grandes inversiones. Solo para satisfacer la demanda. Por eso los aerogeneradores son cada vez más grandes, generan cada vez más energía. Los instalamos más lejos en el mar porque hay más viento y con ello producimos más electricidad verde. Dinamarca tiene grandes expectativas y quiere producir más electricidad verde. Actualmente se están construyendo 2 islotes que contarán con 650 aerogeneradores cada uno. Con ellos se producirá suficiente energía para todo el país y se podrá exportar a Gran Bretaña, a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Vamos a instalar muchos aerogeneradores y gracias a la potencia de sus turbinas podremos abastecer de electricidad a todo el país e incluso exportar el resto. También podremos utilizar parte de esa energía limpia para fabricar carburante verde, que podremos usar en coches, aviones o camiones. Si los aviones pudiesen funcionar con baterías, la batería sería más grande que el propio avión. Es imposible, así que necesitamos el carburante verde para descarbonizar el sector del transporte. Probablemente es el proyecto más atractivo. El proyecto de amoníaco verde nos permitirá saber si se puede usar como combustible verde a gran escala. Y de ser así, habremos dado un gran paso para reemplazar los carburantes fósiles. Un elemento positivo es la emergencia de circuitos de proximidad, sobre todo en alimentación, por ejemplo, con la agricultura ecológica. Es importante saber qué estamos pagando exactamente y lo mismo ocurre con la energía. Última parada de Samuel, Sant Joachim en Loira Atlántica. Aquí el ayuntamiento genera energía verde. Gracias al dinero que aporta se han reducido los impuestos locales. Este es un ejemplo concreto de la manera en la que las energías renovables fomentan la participación local. En 2010, en efecto, visitamos las escuelas para las campañas de concienciación. También salas de las asociaciones, el hangar de los carnavales y las instalaciones deportivas, entre otros. Eso permite reducir drásticamente los gastos energéticos. Como practicamos el autoconsumo, reducimos nuestros gastos y facturas de energía. Próximamente, Sant Joachim instalará paneles solares encima del cementerio municipal. Un proyecto único en Francia. La electricidad producida irá directamente a los habitantes. Al mismo tiempo, queremos crear una especie de paquete energético y ayudar a las familias en situación difícil, proporcionándoles determinada potencia energética de manera gratuita para paliar sus dificultades mensuales.
Otros ayuntamientos han venido a visitar nuestro proyecto. Hay una toma de conciencia, es cierto, pero con las pruebas tangibles que proporcionamos, podrían lanzarse aún más rápido en proyectos de este tipo. Es apasionante. Salimos de un mundo gobernado por mastodontes. Los consumidores tienen otras expectativas. En Alemania, 2/3 de la producción renovable pertenecen a entidades locales, mientras que en Francia hay un monopolio histórico que gestiona todas las inversiones por cuenta del Estado. Estamos en plena transición desde un modelo energético muy centralizado hacia otro en el que hay localidades y personas que toman las riendas e invierten conjuntamente. Resulta chocante el contraste entre las iniciativas locales y descentralizadas y los proyectos industriales y comerciales de Dinamarca. Copenhague no duda en explorar las vías más descabelladas, como esta pista de esquí construida en el techo de una central eléctrica ultramoderna alimentada por los desechos urbanos. Aquí se genera suficiente energía para cubrir las necesidades anuales de aproximadamente 1.500 familias. Electricidad y gas nos llegan entre 350 y 400 camiones al día. Sería una pena que todo esto acabase en el vertedero, sobre todo porque emite mucho metano. Esto refleja la cantidad de desechos que produce la sociedad. Es una locura. Una de las centrales más eficientes del mundo en términos energéticos ha realizado un nuevo experimento: capturar el CO2 que emite la propia central antes de que se disperse en la atmósfera. Esta es la fábrica piloto para capturar el CO2. El objetivo de estas instalaciones es aprender cómo capturar el CO2 de la manera más eficiente, qué líquidos nos hacen falta para absorber el CO2. En esta fase piloto capturaremos 850 kilos de CO2 al día, pero a largo plazo deberíamos poder capturar 500.000 toneladas al año. ¿Y después? ¿Han pensado qué harán luego con ese CO2? Cuando el proyecto avance, presurizaremos el CO2 capturado y lo transportaremos en buques para almacenarlo bajo el Mar del Norte. Gracias a la captura masiva de CO2, Europa podría alcanzar sus objetivos climáticos sin tener que esperar a producir suficiente energía verde para cubrir sus necesidades. Pero los resultados de estas tecnologías no son muy prometedores. Eso por no hablar de la idea de almacenar el CO2 en antiguos yacimientos de gas en el Mar del Norte, un procedimiento extremadamente complejo y con pocas garantías. Sí, creo que Europa puede lograr la transición. Hará falta que algunos gobiernos se coordinen y hará falta valor político. También habrá que invertir mucho dinero en las tecnologías adecuadas. Y la gente tendrá que entender que la transición verde es un tren que no podemos perder. La política energética de mañana no puede ser puramente nacional, debe ser transfronteriza, traspasar las fronteras. Actualmente, el 38% de la electricidad consumida en la Unión Europea proviene de energías renovables. Sin embargo, el camino hacia una transición integral es largo. Dinamarca, líder en este sector, sirve de ejemplo. Forma parte de una red integrada de distribución de electricidad que permite intercambiar constantemente millones de kilovatios hora con sus países vecinos y lidiar así con los avatares de la producción y la demanda. Y es que Dinamarca aún no ha resuelto el problema principal de las energías verdes: cómo almacenar la energía producida por los aerogeneradores. En caso de fuertes vientos, Dinamarca produce más electricidad de la que consume. El excedente se manda a Alemania o a Países Bajos. Sin embargo, cuando el viento está en calma, el país tiene que recurrir al carbón alemán o a la energía nuclear de Suecia. En todas partes se están llevando a cabo estudios para encontrar nuevos métodos de almacenamiento, pero quitando las presas en Noruega y los Alpes y los experimentos para producir hidrógeno, aún no hemos hallado una manera de almacenar la energía verde.
Si Europa realmente quiere descarbonizar su agricultura y la industria y poblar sus carreteras y ciudades con bicicletas y coches eléctricos, necesitará mucha más electricidad verde, al menos el doble de lo que produce actualmente. Por ello, un tipo de energía que emite muy poco CO2, pero que requiere costosas instalaciones y que comporta un alto riesgo, está volviendo a suscitar el interés. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a la central nuclear de Loviisa. Es un placer estar aquí. Encantada. ¿Cuánta electricidad se genera aquí? La central genera unos 8 teravatios de electricidad al año, el 10% del consumo energético total de Finlandia. ¿La nuclear representa el 25% de nuestra energía? Sí, aproximadamente. Finlandia siempre ha sido un discreto defensor de la energía nuclear. Es más, incluso diputados ecologistas como Ate Harjanne muestran interés por esta energía. Desde el punto de vista del cambio climático, simplemente resulta insensato cerrar centrales que aún se pueden utilizar. Lo más importante ahora es reducir las emisiones, evitar la deforestación y velar por el bienestar de la humanidad. La gente quiere energía barata para mantener su estilo de vida. Es un argumento a favor del uso de la energía nuclear. En Europa, el 28% de nuestra electricidad se genera mediante fisión nuclear. Pero esta tecnología tiene al continente dividido. Por un lado, tenemos 158 centrales nucleares, principalmente en Francia, pero también en Bélgica, Suecia, Gran Bretaña, Europa del Este y en Rusia. Por otro lado están Alemania e Italia, que abandonaron su programa nuclear tras el accidente en Fukushima bajo la presión de la opinión pública. Estos países han cerrado todas sus centrales nucleares. Nací unos años antes de Chernóbil, el peor accidente que se ha vivido. La energía nuclear comporta ciertos riesgos, pero se pueden limitar. Esa debería ser nuestra prioridad, en vez de considerarla un mal absoluto. El objetivo no es la energía nuclear en sí, es encontrar fuentes de energía sostenibles, pero la energía nuclear es una herramienta para conseguirlo. Tal vez sea una herramienta útil, pero ¿qué hay de los riesgos que supone el almacenamiento de los residuos radiactivos? En Finlandia, las autoridades obligan a las centrales a almacenar los residuos en la roca a 110 metros bajo el nivel del mar. ¿Pero acaso estos lugares que hoy son ultraseguros lo seguirán siendo en los próximos siglos? En esta zona de almacenamiento hay grandes cantidades de residuos radiactivos almacenados. Hay espacio para 10.000 barriles. Evidentemente ahora está cerrado. No hay forma de acceder. Este almacén se ha construido para durar miles de años, o incluso más. El tiempo apremia si queremos impedir el cambio climático y la destrucción de hábitats. Sin duda, construir centrales nucleares lleva tiempo, pero a la vez hay que reducir las emisiones más allá de esta década. Hay que actuar teniendo en mente todo el siglo XXI. No será una labor de 10 años. Solo con la energía nuclear, Europa no logrará ganar la carrera contrarreloj. Cada central nuclear nueva genera electricidad descarbonizada, es cierto, pero para construirla hacen falta meses de obras en un proceso frágil y muy costoso. El nuevo reactor de la central de Olkiluoto en el oeste de Finlandia lo demuestra. Estaba previsto que la construcción se llevase a cabo en 4 años, pero al final ha tardado 17 años en estar operativa y su presupuesto se ha disparado. Así que no hay ningún milagro nuclear en el horizonte. En cualquier caso, no en el horizonte 2030. En amarillo, países como Francia, que han apostado fuertemente por la energía nuclear, son los que menos han invertido en energías renovables, como la eólica o la solar reflejadas en verde y azul.
Para alcanzar sus objetivos climáticos, Europa debe cerrar esta brecha urgentemente. Ultracentralizada, la energía nuclear sigue siendo competencia exclusiva de los Estados, los únicos capaces de financiar semejantes proyectos. Las renovables, sin embargo, permiten a la población tomar las riendas de su destino. Esta es una de las razones que ha llevado a Andriy Zinchenko a crear la primera cooperativa de energía verde en Ucrania. Estas imágenes se rodaron unos meses antes de la invasión rusa en Slabutich, un pequeño pueblo situado junto a Chernóbil, lugar de la catástrofe nuclear que ocurrió antes de la de Fukushima. Después del accidente, todos los que trabajaban en la central de Chernóbil fueron reubicados aquí. Tras ser un símbolo de la energía nuclear, adquirieron una nueva identidad. Consiguieron una nueva forma de proyectarse. Este proyecto se llama Solar Town, la ciudad solar. Andriy Zinchenko ha instalado paneles solares en los tejados de los edificios para que sean autónomos en términos energéticos. Quiere que los ciudadanos tomen las riendas del futuro energético de su comunidad. Antes, la electricidad solo se generaba en grandes centrales eléctricas, a menudo subvencionadas por el gobierno. Ahora podemos comprar módulos solares como este en un supermercado y generar energía de manera autónoma. La energía se democratiza. La gente quiere poder controlar lo que consume. Creo que cuanto mejor entiendan cómo se genera la energía, más dispuestos estarán a reducir su consumo. La energía es un pasaporte a la democracia. A finales de marzo de 2022, Slabutich fue ocupada por el ejército ruso, pero tras las multitudinarias manifestaciones de la población, los soldados rusos abandonaron la región. Ahora más que nunca, Europa necesita un sistema de energía mixto. Pero si esperamos a que se instalen masivamente nuevos sistemas seguros y con bajas emisiones de carbono, nos arriesgamos a perder un tiempo muy valioso. Hay un factor que podría acelerar la transición de manera determinante: las finanzas. Mirova es un importante fondo de inversión con sede en París, especializado en energías renovables. He hablado con ellos de las cuestiones del proyecto español Hydro. Esta semana tenían que reunirse con el equipo de ventas. ¿Es una cuestión de dinero? Es una cuestión de dinero. La última propuesta que les hemos hecho no les parecía suficientemente atractiva desde un punto de vista económico. Al principio de la reunión hemos hablado de un parque eólico que estamos comprando en Polonia. Después hemos pasado a un proyecto solar que se instalará tanto en el suelo como en tejados. Hay muchos inversores interesados en financiar proyectos y muchos proyectos en curso. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Hablamos más tarde. Hace 10 años estos proyectos eran exclusivos de un puñado de pioneros, por no llamarlos iluminados. Empezamos con 3.000 millones de euros, una gota en el océano. Actualmente manejamos 23.000 millones y la cifra aumenta rápidamente. Más allá de Mirova, es una temática que se está imponiendo a todo el mercado. Durante mucho tiempo, los activistas han acusado al sector financiero de optar por el rendimiento fácil de las inversiones en petróleo y gas. Actualmente, incluso el Banco Central Europeo insiste en que el cambio climático perjudica considerablemente al mundo de los negocios. Si las inversiones destruyen el planeta, se destruyen los beneficios de mañana. ¿Y si la solución estuviera en las finanzas? Mirova observa la velocidad a la que los grandes inversores han abandonado el carbón, algo que alarma a los productores de energías fósiles.
Si explotamos todas las reservas de combustibles fósiles conocidas y las quemamos, la temperatura aumentará 3 o 4 grados. Así que si queremos respetar el límite de 1,5 o 2 grados, no podemos quemar todas esas reservas. Se ha sobreestimado el valor de las empresas petrolíferas con respecto a su valor real. Así que esos activos son ficticios. También hay grandes diferencias entre las empresas que dan pasos y las que siguen ancladas en el pasado. Estas últimas empiezan a ser penalizadas por el mercado. Lo que ocurre con Exxon, por ejemplo, es muy interesante. Es una petrolífera que dice, no quiero oír hablar de esas cuestiones. Y los accionistas son quienes les han impuesto a los ejecutivos hablar de este tema en cada consejo de administración. El precio de la energía solar se ha dividido por 10 en 10 años. Conectada a la red eléctrica existente, la solar no es hoy más que una energía de apoyo. ¿A qué esperamos para desarrollarla completamente? En esta última década, las inversiones en energía sostenible han resultado 7 veces más rentables que las inversiones en energías fósiles. Podríamos acelerar la descarbonización si los mercados financieros europeos se sumasen a esta tendencia. Si creyésemos que las tendencias son lineales, nos desesperaríamos. Pero en materia de economía también hay elementos positivos que pueden tener un impacto exponencial. Y cuando ocurre, ocurre muy rápido. El hidrógeno despegará en 5 o 10 años, pero cuando lo haga, será un proceso muy veloz. Hay que ir a buscar estos elementos que marcarán un punto de inflexión, y hay que hacerlo cuanto antes. Los pioneros deben subir el listón todo lo posible y seguir empujando al mercado en esa dirección. En España, la cotización en bolsa de las empresas solares ya supera a la de algunos grupos petrolíferos. La energía solar tiene un futuro prometedor. Según un cálculo frecuente, pero que no deja de ser teórico, si cubrimos el 50% de la superficie de los tejados de una región, podríamos producir suficiente electricidad para todos sus habitantes. Es necesario invertir para que la transición energética sea un éxito, y tiene capacidad para compensar las pérdidas de empleo que suponga la descarbonización de nuestra economía. Adrián Borbel trabajó 29 años en una mina de carbón en Rumanía. Pero cuando la mina cerró, cambió radicalmente de vida. La primera vez que subí a lo alto de un aerogenerador fue alucinante. No hay estas vistas bajo tierra en las profundidades de la mina. En una mina desciendes al menos 400 metros, pero aquí estamos 120 metros por encima del nivel del mar. Adrián trabaja actualmente en Fantanele, el mayor parque eólico terrestre de Europa, donde imparte cursos de seguridad a los futuros técnicos de mantenimiento eólico. Tómate tu tiempo. A ver, presta atención. Quita la mano de la escalera. Deberías estar sujetándole. Muy bien, venga, sálvale. Tira de la cuerda verde para liberar las almohadillas. La víctima empieza a respirar de nuevo. Le acercamos a nosotros en una posición segura y le quitamos la mascarilla para liberar las vías respiratorias. La Unión Europea ha asignado miles de millones de euros a programas especiales para que ningún minero quede abandonado a su suerte. La idea del proyecto surgió hace 2 años, cuando Rumanía aún se planteaba su propia transición energética sin tener una postura clara al respecto. Este año, el gobierno ha declarado que todas las minas del país cerrarán de aquí a 2032. Entonces, gracias a la Unión Europea y a la estrategia adoptada, dispondremos de al menos 7.000 megavatios adicionales generados mediante energía solar y eólica. Y para producir esos 7.000 megavatios, se crearán unos 8.000 nuevos empleos. El Pacto Verde Europeo creará 1 millón de empleos verdes de aquí a 2030. Empleos que ayudarán a salvar el clima y serán menos peligrosos que trabajar en una mina.
Recuerdo que estaba bajo tierra cuando se produjo una explosión en la mina Vulcán. La onda expansiva tuvo un radio de varios kilómetros bajo tierra. Este tipo de accidentes te afectan. Es inevitable. La eólica es una energía limpia y pura que no presenta ningún riesgo grave. No hay necesidad de sufrir ni de poner nuestra vida en peligro. Para mí es importante porque antes vivía muy estresado. Nos jugamos nuestro futuro. Si no actuamos ahora, nuestros hijos no tendrán aire puro que respirar. La emergencia climática es el mayor peligro al que nos hemos enfrentado jamás. El reto de tener un futuro sostenible va de la mano de nuestra seguridad. La transición energética nos permitirá resolver estos dos problemas a la vez, el clima y nuestra libertad. Esperamos que cuando acabe la guerra podamos seguir construyendo nuevas cooperativas que anclen la energía y la democracia en Ucrania. Ese es el mensaje que mandamos al mundo. Esperamos poder continuar con nuestra labor. Víctor construirá una nueva estación de biocarburante, nuevas instalaciones solares y muchas cosas más. Sí, eso es.